Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Yanira Celeste García Rojas y voy a presentar mi cronograma, empezando por la semana 4, la guerra del guano y el salitre y su proceso de reconstrucción nacional. En este caso, los tres países andinos, tanto como Chile, Perú y Bolivia, se vieron envueltos en lo que sería una guerra que determinaba en sí su desarrollo futuro. Esta era la Guerra del Pacífico, que comenzó con una declaración chilena el 5 de abril de 1879, donde hubo grandes consecuencias para las tres naciones. Sin embargo, las consecuencias no serían iguales para todas ellas, pues, eh, pues mientras Perú y Bolivia sufrieron gran revés económico, político y social, en Chile se consolidó como uno de los países más poderosos de América del Sur. Procedemos con cuándo surgió. Como mencioné hace un momento, en 1879 y 1888, que fue en todo caso Chile contra Perú y Bolivia. Esta guerra se desarrolló en las aguas del Océano Pacífico, en el desierto de Atacama, que para ese entonces pertenecía a Bolivia, y los valles y serranías del Perú. Los personajes que destacaron en estas guerras fue ok, Miguel Grau, el general Buendía y el general Cáceres. Las causas, la delimitación fronteriza e imprecisa entre los territorios de Chile y Perú. También fueron la explotación por parte de las empresas chilenas y las riquezas en el desierto de Atacama. La decisión del gobierno de Bolivia en confiscar los bienes pertenecientes a las compañías chilenas que explotaban el desierto de Atacama y se negaron a pagar los derechos de explotación. Y bueno, por último, otra de las causas fue el Pacto de la Alianza Defensiva formado entre Bolivia y Perú en 1873, que en sí garantizaba la integridad de los territorios de ambos países, como un apoyo mutuo entre las amenazas militares. Eh, En consecuencias territoriales, pues se firmó el Tratado de Ancón en 1883, según el cual Chile extendió su territorio al anexarse con el departamento peruano de Tarapacá, y también quedaron bajo su administración las provincias de Tacna y Arica. Este pasó con la semana número 5, el cual habla sobre la diversidad cultural de grupos etnolingüísticos, la discriminación y el racismo en el Perú, el cual nos habla cómo el Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural en la nación, y se puede observar en diferentes expresiones de población, ya que estos son presentes en todo el territorio nacional, colocando así al Perú como uno de los países con mayor diversidad cultural. Existe un enfoque mundial efectivo, que en este caso sería como un desarrollo sostenible y una educación para el desarrollo sostenible, EDS, que aborda el respeto, la protección y conservación de esta diversidad del mundo de ahora y en el futuro. La diversidad cultural en el Perú es resultado de una larga y compleja historia que es indicada desde hace miles de años, con un poblamiento en nuestro territorio y la domesticación para ese entonces de las plantas y animales por los primeros habitantes, tanto en costa como sierra y la Amazonía. En el periodo colonial, abarcando el periodo colonial, pues este ahondó una complejidad social y cultural debido a que la presencia de nuevos grupos humanos, pues junto a los nativos, vivieron intensos y procesos de mestizaje y la transfiguración y conflicto cultural, poniéndose a los españoles por arriba arriba de la torre, y a los indios por la base, junto con los negros o esclavos, como podemos apreciar allí en el mapa. Esto se inició con la llegada de los españoles en 1532,
el cual pues tiempo después hubo una independencia que fue un hecho bastante traumático y supuso algunas esperanzas de cambio de las clases sociales más bajas, pero todo pues al fin y al cabo derivó en una frustración. Con la creación de una república con dicho mosaico cultural, pues se volvió aún más complejo. Hubo influencia hispana y a la vez hubo un aporte de la población negra, ya que debido al colapso demográfico en ese entonces, la población nativa y la carencia de la mano de obra, pues se recurrió entonces a la compra de esclavos africanos. Y con el paso del tiempo, pues se diluyeron las creencias africanas y predominó el catolicismo. Y esta pues se asumió profundamente dentro de la religión católica. A la vez hablamos con el respeto, finalizamos con el respeto de la diversidad cultural, los cuales es, ¿qué es la diversidad? Es un término que permite en sí referir la diferencia, la variedad y la desemejanza de la abundancia en cosas muy distintas. Cultural, que llegaría a ser un término que nos permite definir todo aquello que es propio o relativo a la cultura. ¿Qué nos pide la diversidad cultural? Pues nos pide un compromiso a todos los seres humanos de lograr y llegar a entendernos como todos y sin diferencia en ningún tipo y querer amar nuestra naturaleza como una creación divina y preservar toda obra humana. Hay grupos etnolingüísticos, que son organizaciones constituidas por los grupos de familias vinculadas. Eh, Ahora, estos se llegan a vincular por el idioma o el dialecto, caracteres culturales, sociales, tenencias o usufructo común y permanente en el mismo territorio. Y con el fin de, bueno, el aprovechamiento de su patrimonio. Paso a la semana número 6. Hablaría sobre el proceso migratorio peruano, los tipos, causas y consecuencias. Habla sobre la inmigración del Perú, las actividades que se ha producido desde la época del virreinato, los españoles y los africanos a lo largo de su época republicana y hasta nuestros días. Eh, a la vez no profundizamos con las estimaciones más cercanas, como la Organización Internacional de las Migraciones, que llegaría a ser la OIM, y ya que de estas existen en el mundo alrededor de 214 millones de personas que por diversos motivos han debido abandonar su país al origen de origen para poder ingresar a otro territorio, debido a causas económicas o desastres ambientales, pobreza o conflictos políticos y étnicos. También hablamos sobre la inmigración china, la inmigración europea, que en este caso pues llegaría a, a, a ser una de las han impactado más en el Perú, como la colectividad china, que es con una gran diferencia, pues es la migración desde China, la más numerosa e importante en toda Sudamérica. Esa frase de migración china hasta las tierras peruanas, pues ocurrió en el año 1849, cuando el presidente Ramón Castilla llegó a promulgar una ley de migración conocida como la Ley China. Eso se dio en el año 1874. Fue el año de la suspensión y la migración declarada por el Tratado de Tain. Este, que se produció por la llegada de los primeros conquistadores y también los soldados al imperio inca, los cuales en el Perú virreinal pues colocaron autoridades españolas y su población española en sus centros urbanos, como las haciendas rurales. Pues no se sabe tampoco con exactitud cuántos españoles arribaron al Perú, pero en un censo de 1791 contabilizaron alrededor de 130
36.000 españoles y criollos que representaban casi el 12,63% del total de aquella época. Eh, con esto pasó a la semana 7 y un momento. Este...